Shabbat Shalom, mis amados, mis amadas, qué placer maravilloso. Por eso le doy la gloria y le agradezco a Dios por este tiempo. Por eso puedo levantar mis manos santas y decir, bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado guardar Shabbat. Hoy en este Shabbat maravilloso, ya del mes de noviembre, qué hermoso es poder estudiar Torah. Y estamos estudiando la porción Vayera, una porción maravillosa. Y yo quiero que usted me ponga atención porque tenemos un plato fuerte hoy, un shiur, una enseñanza que yo creo que subyace de esta porción maravillosa, la cual hemos denominado cuando la fe se vuelve visible. Así que yo quiero que usted me dé estos 40 minutos, estos 45 minutos de charla para poder ministrar estas palabras. Así que bendecimos a Dios por esta oportunidad. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de la Torá. Hoy la porción Vayera. Así que vamos a comenzar inmediatamente. Le invito a todos también a que luego de la charla, informarle que tendremos disponibles estas charlas en nuestras plataformas. Le invito a que se suscriba al canal, que comente, que lo comparta, que lo vuelva a estudiar, que lo vuelva a escuchar, que haga un grupo, reúnanse, no sé, pero vamos a proliferar esta página, vamos a proliferar estas enseñanzas para que puedan ser accesibles a todo el mundo. En todas las plataformas digitales, compártalas, en sus grupos, compártalas para poder tener, qué sé yo, personas que se edifiquen con estas palabras. Así que permítame iniciar ya esta charla que le hemos llamado Cuando la fe se vuelve visible. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Mire, primero desearle a todos Shabbat. Shabbat Shalom, buenos días. Eterno me los bendiga, me los guarde a todos. Y nada, comenzar diciéndole que la porción que nos compete en el día de hoy, la Parashat Vayera, esta porción emblemática de la Torah, es la número 4 que estamos estudiando. Eso es la Parashat, por así decirlo, o una de las parashas más impresionantes de toda la escritura, que hay elementos tremendos. La parashá Vayera o la palabra Vayera literalmente significa y él apareció. Y él apareció. Es el comienzo, tiene uno de los comienzos más interesantes que yo creo que define toda la historia de Vayera, toda la historia de esta porción. Mire cómo comienza esta porción. Después, ojo aquí, le apareció Hashem en el encinar de Mamre. Póngame mucha atención lo que dice. Después le apareció Hashem. Wow, estas palabras increíbles. Esta frase, que es la palabra Vayera, o sea, le apareció, es la palabra Vayera. De ahí toma nombre la porción. Aquí comienza. Y esta frase reúne todo el espíritu y la actitud de esta porción. Y él le apareció. ¿Y le apareció quién? Ayer. Voy a repetirlo. Tengo que repetirlo esto porque esto es grande lo que está pasando. ¿Cuántos de ustedes quieren que yo aparezca? Eso es lo que estamos buscando. Que Dios se aparezca en nuestras vidas. Aquí tenemos evidencia de que el Eterno se le aparece al patriarca. Si se le apareció al patriarca, también a ti se te va a aparecer. Este es el espíritu de esta historia. Esto define toda la historia, todo Vayera. Y esta no es la historia de Abraham buscando a Elohim, ¿eh? Esto es la clave aquí. No es Elohim buscar, no es Abraham detrás de Dios. Es Dios. Es la historia de Dios apareciéndose a Abraham. Y la pregunta que esta porción nos obliga a hacernos entonces es, cuando Dios se aparece, cuando Dios se te manifiesta, cuando Dios que te está buscando, que te está persiguiendo, si en tu situación adversa, en tu situación difícil, bueno, en tu situación también de bonanza, la idea de Dios siempre es aparecerse, la idea de Dios siempre es buscarte, la idea de Dios siempre va a ser estar detrás de ti persiguiéndote. Ahora la pregunta es cómo respondemos. Esta es la pregunta que tenemos que aprender hoy y desarrollar en nuestra vida. Para esto estamos estudiando cuando la fe
se vuelve visible. ¿Cómo respondes? ¿Cuál es tu respuesta a las apariciones de Dios? A menudo queremos que Elohim se nos aparezca con poder, con gran gloria, en una salsa ardiente, o en un terremoto, o en un momento cumbre en la montaña. Pero al observar Vayera, esta nos enseña que Elohim se aparece con la misma frecuencia en lo cotidiano, en la vista de un extraño, por ejemplo, o en una promesa que parece biológicamente imposible, o en medio de una prueba que nos rompe todo el corazón. Notamos que la semana pasada, en la porción Lech Lechá, vimos a un Abraham que creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Vimos el pacto, la promesa, vimos la circuncisión y fue una fe, por así decirlo, una fe de creer, de creencia. Pero en esta porción Vayera es distinta. Vayera es una fe que no solamente es creencia intelectual, sino que es algo que se vuelve, ponga atención, visible. Es una fe que toma cuerpo. Es una fe que aparece manifestada. Es decir, que la fe de Abraham no es algo que él cree solamente en su mente. Es algo que él hace, voy a repetirlo, es algo que él hace. Porque la fe, si no se hace, no es fe. Se queda en la creencia abstracta. Es una fe que se hace con las manos y los pies. Es por eso que hoy veremos la anatomía de una fe madura. La Parashá Vayera nos muestra tres encuentros, tres pilares importantes que demuestran esta fe visible, esta fe que toma pie en mano, esta fe que toma acción, esta fe madura. Es la fe que transforma a Abraham de un creyente a un creyente verdadero que se hace amigo de Dios. La primera es la fe que sirve. Es el encuentro en la puerta de la tienda. La segunda es la fe que ríe. Es el encuentro de la promesa. No sé si usted quiere encontrarse con las promesas que Dios le dio. Yo estoy loco por encontrarme con cada una de las promesas que Dios me da. Y tercero, la fe que cuesta. La fe que cuesta, que vale un precio, que hay que pagar. Es el encuentro en la cima de la montaña. Yo quiero analizar estas tres fe. Fe que se hace visible. Fe que se manifiesta. Fe que toma acción. La primera. Veamos la primera, la fe que sirve. Es la fe de la hospitalidad y es la fe de la intercesión. Póngame mucha atención aquí. En el primer versículo se nos da el contexto. Abraham está sentado a la puerta de su tienda. La Torá dice que era un día de calor, era un día muy abrasador. La tradición judía nos dice que estos 3 días después, que esto sucedió 3 días después de la circuncisión. Así que seamos claros, seamos sin pelos en la lengua. Abraham está anciano. Mire el contexto. Abraham está dolorido y hace un calor sofocante. Tiene toda la excusa del mundo para descansar. Tiene todo el tiempo para analizarse a sí mismo, para pensar en sí mismo. Tiene todo el tiempo para poner un cartel delante de su tienda de no molestar. No me moleste. No quiero nada con nadie. Estoy adolorido, estoy anciano, estoy cansado, estoy muy molesto, este calor me está matando. Y en ese momento de incomodidad, él alza los ojos y mira, y aquí que vienen 3 varones a su tienda para encontrarse con él. Y aquí vemos la primera característica de la fe visible.
de la fe que se manifiesta, de la fe aparente, de la fe que se vuelve carne. ¿Cuál fue su reacción? El verso 2 nos dice, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. O sea, él no le molestó que estaba circuncidado. Él no le molestó que era anciano. Él no le molestó que estaba dolorido. Él no le molestó que hacía calor. Él corrió. Es interesante la palabra utilizada aquí en el hebreo. Es la palabra bayorot. Y él corrió. Note por favor esto. Era un hombre de 99 años, adolorido, no podía caminar muy bien. Note por favor que él no llama un siervo, él no llama un ayudante, él tenía miles de siervos, pero él mismo personalmente corre. Es decir, que la fe de Abraham lo mueve a la acción. Él no le hace un test de teología, no les pregunta, ¿ustedes creen en Dios o en el único Dios verdadero? Él simplemente ve a esa gente, no sabe quiénes son. Vienen tres seres humanos que necesitan descanso, que necesitan agua en el calor del día. Y ahí, en esa circunstancia, en este contexto que le estoy tratando de enseñar, le ofrece lo mejor que él tiene. Lo mejor que él tiene. No solamente le da lo mejor que él tiene, le lava los pies, le busca el mejor pan, corre donde su esposa y le señala dentro del ganado que él tenía, que era mucho. En ese momento toma un becerro, el mejor becerro que tenía, y se lo da a un siervo para que lo preparara. Dice la Torah que le da mantequilla, le da leche. O sea, en otras palabras, él le establece un banquete. Fernando, ¿cuál es el principio aquí? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Escuche bien. Este es el principio de la hospitalidad radical. En hebreo es la palabra Hanasat Orjim. Dios nos llama, en otras palabras, a ser hospitalarios, no importando qué. Abraham no tenía idea de que eran ángeles. Él no sabía que estaba delante de ángeles. Él pensaba que eran tres viajeros polvorientos, tres personas que atravesaban el desierto, que necesitaban comida, que necesitaban agua, pero que en realidad eran ángeles. El Nuevo Testamento captura esta idea maravillosa, este momento perfectamente en Hebreos 13:2. Está escrito, no se olviden de la hospitalidad, porque en ella algunos, sin saberlo, hospedan ángeles. Dios, esto dice Hebreos 13:2. Está hablando de Abraham. ¿Por qué eso es importante hoy? Porque en el día de hoy nosotros vivimos en un mundo de aislamiento. Construimos muros muy altos. Ponemos más cámaras de seguridad y pedimos que nuestras comidas por pedido ya, o sea, por aplicación, con el único motivo de no interactuar con nadie. Pero aquí Abraham nos muestra la verdadera fe. La fe de Abraham nos desafía. Por eso le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted corrió para servir a alguien? Déjate de servir. ¿Qué te pasó? ¿Cuándo fue la última vez que abrimos nuestra casa, nuestra mesa? ¿Cuándo fue que dimos de nuestro tiempo para alguien que no nos podía devolver el favor? Tenemos en presencia aquí una fe visible que comienza sirviendo a otro y más que todo a un extraño. Pero esta fe que sirve no se detiene en la hospitalidad. Dios nos está llamando hoy a nosotros a formar una fe de hospitalidad. Pero esta fe más adelante se vuelve más audaz. Los visitantes, que ahora sabemos que son el Eterno y dos ángeles, se van. Y aquí vemos que Dios le revela a Abraham su plan de destruir Sodoma y Gomorra. Dios le revela su plan. Este hombre que primero, al ver esas personas, luego de haberse hecho la circuncisión, con dolor profundo, con calor,
y ve a esa gente y corre y le prepara un banquete, le sirve, es hospitalario. Ahora Dios le revela el plan. Entonces, que a veces cuando usted es hospitalario, Dios comienza a revelarle cosas a usted maravillosas que Él quiere compartir con usted. Esto es maravilloso, porque Dios quiere compartir cosas contigo. Él quiere ver que es tu servicio, y más a un extraño. Ahora bien, aquí vemos que Dios ahora le revela a Abraham el plan de destruir Sodoma y Gomorra. De Abraham, que acaba de servir con altura a personas extrañas, ahora usa su intimidad, esta cercanía con el Eterno para servir al mundo, para servir al mundo. Se acerca y le dice a Dios, por favor, piensen en esto, él desafía a Dios. ¿Te atreves tú a desafiar a Dios? Dios está buscando gente que lo desafíen. No que sean rebeldes, ni falta de respeto, que lo desafíen. Esa es la fe viva, la fe madura, los que desafían a Dios. Y él le dice lo siguiente, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Esto es una persona pensante, esto no es un loco, esto no es un simple, esto no es una persona con una fe infantil. No, esto es un hombre que razona. Si Dios es justo, ¿cómo Él va a destruir a los justos? Entonces Él le dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Eso le dice Él. Usted vio el razonamiento de Abraham. Aquí tenemos evidencia de una audacia impresionante. ¿Qué audacia tenía este hombre? Por eso Abraham no es de balde que es el padre de la fe. Abraham no es un siervo pasivo, mis amados, que solo dice, sí, Señor, lo que tú digas, lo que tú digas. No, no, no. Abraham es un amigo. Abraham es un amigo de Dios que conoce el carácter de Dios. Pregunta, ¿conoces tú el carácter de tu Dios? Apelas al carácter de Dios en tu vida. Abraham se convierte en el primer gran intercesor. Él piensa en otro y comienza a regatear por la justicia. ¿Y si hay 50 justos? ¿Y si hay 45 justos? No se enoje, mi Señor. ¿Y si allá hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? Este es el principio de intercesión audaz. Es decir, que la verdadera fe, la verdadera fe, mi amado, mi amada, Dios mío, es viva. La verdadera fe no es indiferente al destino del mundo. Nos rompe el corazón lo que rompe el corazón a Dios. Los perdidos, los pecadores. Es decir, que la fe de Abraham se para en la brecha. En el Nuevo Testamento, de igual manera, vemos a Abraham como un modelo de intercesión, pero aún más, vemos en él un tipo de Mashiach. Yeshua es nuestro gran intercesor, como está escrito en Romanos 8:34, el que se para en la brecha por nosotros. De la forma como Yeshua se paró en la brecha por ti y por mí, así Abraham también, o el que tiene una fe madura, se pone en la brecha por los demás. Pero Abraham es nuestro modelo. La pregunta es, ¿oramos por nuestras ciudades? Usted sabe que si hay bienestar en su ciudad, usted va a estar bien. Nos duele la injusticia en nuestro vecindario, en nuestra nación, lo suficiente como para regatear con Dios.
y rogar misericordia. ¿Puede ver la fe de Abraham aquí? La fe de Abraham es visible. La fe de Abraham es visible, se manifiesta, es viva, no es pasiva, es firme, porque él conoce a Dios. En él ha impregnado los ideales de Dios. Lo primero que vemos es que corre para servir a un extraño. El Talmud es maravilloso cuando habla de esto. El Talmud dice que cuando él, los Midrashim, son imágenes alegóricas de las historias bíblicas. Vemos que dice el Midrash que Abraham hacía tiendas en el desierto. Y ahí en esas tiendas donde los viajeros pasaban, él le daba comida, él le daba alimento, queso, agua a toda esa gente que pasaba ahí por el desierto. Era una fe viva, era un hombre dadivoso, era un hombre que pensaba en otro, en el otro. La verdadera fe piensa en el otro, sirve a otro, es una fe de hospitalidad, ya que la hospitalidad, como hemos visto, es un ideal de la Biblia. Y segundo, se para en la brecha para rogar por el pecador. Le importa el pecado, el pecador, le importa su ciudad, le importa su familia, le importa el vecindario, le importa la ciudad, le importa la nación y le importa el mundo. Intercede. Esta es la primera fe que hemos visto. Quiero que usted pueda ver la fe que sirve. Vamos a ver la fe que ríe. Esta es la segunda fe que yo quiero que usted aprenda. La fe que ríe, porque la fe que ríe trae que tus promesas sean cumplidas. Volvamos a la tienda por un momento. Mientras que Abraham está sirviendo a estos extraños, que ya sabemos que eran ángeles, los ángeles le dan un mensaje, porque para eso son los ángeles. Los ángeles están para dar mensajes. No sé si me doy a entender. Los ángeles están para dar mensajes. Y ahí, en Génesis 18:10 dice, de cierto, ahí están interactuando, está sirviendo, están comiendo. Y en ese servicio se desata una palabra profética. Usted sabe que mientras usted sirve, Dios siempre le va a conectar a usted a su propósito. Dios le va a dar, lo va a conectar a las promesas. Cuando usted sirve desinteresadamente, usted es hospitalario, usted sirve a los necesitados, usted sirve a los extraños, usted sirve a sus hermanos. Usted es una persona que tiene hospitalidad, esta es la fe, una fe práctica. Entonces ahí usted se conecta a las promesas, usted se conecta a la revelación, viene Dios y te habla. Y suceden cosas inmediatamente. Tu accionar produce otra acción de Dios. Dios se levanta, Dios profetiza y dice, de cierto que volveré a ti. Aquí tenemos un acercamiento de las promesas de Dios. ¿Cuál es el principio aquí? Que mientras las promesas de Dios, que son sí, amén en nosotros, que se van a cumplir, mientras tanto lleno, usted tiene que servir. Y le dice el ángel, según el tiempo de la vida aquí, que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ya no le había prometido un hijo a él ya. Hace 24 años atrás, sí, le había prometido un hijo que iba a tener un hijo. De Sara. Y 24 años después, Abraham siguió sirviendo, haciendo la obra de Dios y consagrado a Dios, siendo hospitalario. Y en ese momento servía a ángeles y ahí se le acerca la promesa de Dios a su vida. Qué tremendo que ahí ya se cumple esa palabra profética hace 24 años que es de Dios. Y le dice, el año que viene tú vas a tener un hijo en tu mano, tú vas a abrazar tu hijo que yo te había prometido. Y la escritura dice, Sara escuchaba a la puerta de la tienda y Sara se rió entre sí diciendo, después de que he envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor ya bien. Escuche bien esto que pasa aquí. La fe que ríe. Cuando yo observo esta risa, no es una risa de alegría, es la risa del cinismo, es la risa de la incredulidad. Es la risa de la promesa propuesta, es la risa de una mujer que ha esperado tanto tiempo, que desea un hijo, que ha llorado tantas lágrimas, que ya no le queda esperanza.
Eso nos ha pasado a todos nosotros, que Dios nos ha dado promesas grandiosas y en el proceso nosotros no le creemos a Dios. Nos reímos, lloramos, entramos en momentos de duda, en momentos de no creer. Mientras esperamos el tiempo, nos desesperamos. Es decir, que para ella, para Sara, la promesa se ha vuelto una broma cruel. ¿Cómo que yo ya siendo vieja, ya yo no tengo ya yo no ovulo, yo voy a tener un hijo? Ella estaba en una incredulidad. Pero qué interesante que Dios todo lo oye. Todo lo que Sara dijo, él lo oyó. Y todo lo que tú y yo decimos, en el proceso, él lo escucha. Pero mira qué tremendo que Dios la confronta. Y el ángel dice, ¿por qué Sara se ha reído? Y luego hace la pregunta que define toda esta porción. Póngame mucha atención, por favor. El ángel le dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Yo quiero confrontarte hoy a ti. Mírame a mí a los ojos, por favor. Le pregunto a usted, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Por qué has perdido la fe? ¿Por qué estás negado? ¿Es hombre Dios para mentir? No. Sus promesas son sí. Se cumplirán en tu vida. Esta palabra debe resonar en tu mente hoy, en tu conciencia. ¿Hay algo, alguna cosa imposible para el Creador? No hay. Pero cuando saltamos al capítulo 21, es interesante. La Biblia dice, visitó el Eterno a Sara como había dicho, e hizo el Eterno con Sara como había hablado. ¿Qué le parece esto? Esto debe quedarnos en la mente, debe abrirnos los ojos para entender que Dios cumple sus promesas. Si Dios cumplió sus promesas con Sara, lo cumplirá contigo. Él se gloriará en tu vida. Tú verás la gloria de Dios en esta vida. No permitas que se te robe esa esperanza. Y vemos cómo Sara, luego de estas palabras, concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Si en su vejez, escucha bien, porque esta historia está ahí, para que tú entiendas que en un momento imposible, porque esto era imposible, Abraham no podía tener hijos, ni Sara no tenía óvulo, ya Abraham era un anciano, las probabilidades de que ella quedara embarazada, entonces era imposible, es lo que está tratando de decir el texto, y como quiera, habrá algo imposible para Dios, habrá algo difícil para Dios. No hay ninguna barrera, ni material, ni psicológica, ni monetaria, ni de ningún tipo que Dios no pueda arreglar, que Dios no pueda satisfacer, que Dios no pueda cumplir. Dios es el Dios de hacer lo imposible posible. Por eso llamaron el nombre de ese hijo deseado, Isaac, que significa risa. Pero usted debe oír lo que declaró Sara. Sara en Génesis 21:6 dijo, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Aleluya. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Eso es lo que va a hacer Dios contigo. Dios te va a hacer reír. Dios te va a sacar la alegría de tanto tiempo de espera que tú has esperado, sufriendo, llorando en incredulidad, creyendo también por ahí incredulidad, porque tu creencia se tornó en amargura quizás, pero Dios te va a hacer cambiar de actitud, Dios te va a hacer cambiar de sensación, Dios te va a hacer el milagro, Dios va a cumplir su palabra, Él va a ver, va a ser visible en el mundo que Él está contigo. Por eso ella dice, Dios me ha hecho reír. Aquí hay una transformación increíble. ¿Qué transformación? Es lo que Dios va a hacer contigo. Él va a transformar nuestra incredulidad en fe. Por esa razón, en el capítulo 18 tenemos la risa privada de la duda, pero en el versículo 21 tenemos la risa pública de gozo. Es decir, que la risa del cinismo, de la incredulidad, se ha convertido en la risa del testimonio. Lo que tú sufriste en público, en privado, Dios te lo recompensará en público para que tú veas y entiendas que el Dios del cielo es un Dios verdadero. ¿Cuál es el principio aquí?
El principio aquí es que Dios se especializa en lo imposible. Dios es especialista en hacer lo imposible posible. Es decir, que Él toma nuestra esterilidad, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, toda esterilidad, ya sea física, emocional, ya sea espiritual, y la convierte en fruto. Nuestra tristeza la convierte en alegría, nuestro llanto lo convierte en gozo. Él hará posible todas las promesas en tu vida. Cuando vamos al Nuevo Testamento nos asombramos porque hay una conexión muy poderosa. Milenios después un ángel también se le aparece a otra mujer, una virgen llamada María. Le da otra promesa biológicamente imposible. ¿Sabían ustedes que era imposible que Miriam, María, pudiera dar a luz? Era una joven, no tenía óvulo. Ese es el milagro, lo mismo que le pasó a Sara. No tenía óvulo, una en la vejez y otra en la juventud. Y Dios le hace un óvulo. ¿Y cuáles son las palabras que usa el ángel Gabriel en Lucas 1:37? Las mismas palabras que el ángel le dice a Sara en el capítulo 21, cuando le dice, ¿hay algo difícil para Dios? En Lucas 1:37, el ángel declara, porque no hay nada imposible para Dios. Las mismas palabras, usted lo puede ver. En otras palabras, es un eco directo de la promesa a Sara. El nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, nacido milagrosamente, es una prefiguración del nacimiento de Yeshua. De igual manera, el apóstol Pablo lo lleva un paso más allá. En Gálatas 4:28 nos mira a nosotros, el pueblo de Israel, y le dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Tu salvación, en otras palabras, tu lugar en la familia de Dios, no es el resultado de tu propio esfuerzo humano, como lo fue Ismael. Es el resultado de una promesa milagrosa e imposible de Dios como Isaac. Es decir, que tú y yo somos los hijos de la promesa. Tú, yo, somos hijos de la promesa. ¿Cómo yo aplico eso hoy? Hoy, porque esto es profundamente personal para nosotros. Por eso pregunto, ¿dónde te estás riendo con la risa cínica de Sara? ¿En qué situación? ¿Es tu matrimonio que parece muerto? ¿Son tus finanzas que están estériles? ¿Es una adicción que no puedes liberarte? ¿Es un hábito que Dios no quiere? ¿Es un sueño que está enterrado hace muchos años? Hoy, hoy es el día de Dios libertarte y decirte que para Él no hay nada imposible. Dios no está oyendo cómo nos reímos de incredulidad y te hace la misma pregunta. Dios te hace la misma pregunta. ¿Hay algo difícil para mí? Es por esa razón que Vallerá nos invita a creer que Dios puede tomar nuestra risa de la duda, nuestra incredulidad, nuestra desconfianza, nuestras frustraciones y transformarlas en las risas de alegría, en las risas de gozo de Yitzhak. Quiero terminar tratando de enseñarte a ti la última fe, el último tipo de fe que queremos predicar hoy, queremos enseñar, y es la fe que cuesta. Amado, hay una fe que cuesta. Es la prueba y la provisión. Hemos visto que Abraham es un hombre que ha mostrado una fe que sirve. Ha experimentado una fe que ríe. Pero la fe verdadera, si es real, la pregunta es, ¿real tu fe? Si tu fe es real, debe ser probada. Yo siempre pongo esta simil, ¿no?
Cuando usted va a una compraventa, no sé cómo se llamará esto en Estados Unidos, Montepiedad. Ahí va, usted lleva, usted quiere, tiene una cadena de oro, algo valioso, de plata, y usted tiene una urgencia rápida, usted va ahí y busca dinero. ¿Saben ustedes que cuando ese oro va o esa plata es llevada, es probada? ¿Por qué la prueban? Para ver si la plata o el oro es genuina. Le echan un líquido, un ácido, y ahí prueban si esa plata o oro es verdadera. Lo mismo es aquí en la fe de tu y mía. Si la fe que tú dices tener es verdadera, tú debes ser probada. Tú has estado siendo probado desde el día que te convertiste a Dios. Y si estás aquí todavía es porque es verdadera tu fe. Y es ahí donde llegamos al capítulo 22, cuando habla de la queidad, que es la atadura de Isaac. Génesis 22:1 dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. ¿Lo vio? Si Dios probó a Abraham, no te va a probar a ti. O estás tú exento, yo estoy exento de que nos pruebe. Si la fe de Abraham era genuina y fue probada, si tu fe es genuina, también va a ser probada. Y esta es sin duda una de las historias más difíciles de toda la escritura. Los que tienen hijos saben lo que estoy diciendo. Dios le da la orden, le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Analicemos la frase, tu hijo. No dice tu hijo solamente, dice tu hijo único. Es decir, que Isaac para Abraham era el hijo de la promesa, es lo que está diciendo. No era que él no nada más tenía un hijo, sabemos que él tenía más hijos, pero cuando dice tu hijo único, se refiere al hijo de la promesa, a quien ama. Cuando yo observo esta frase, veo que cada palabra es una puñalada en el corazón de este padre. Dios le está diciendo y le está pidiendo a Abraham que sacrifique su futuro, que sacrifique la misma promesa que Dios le había dado. ¿Cómo puede ser posible que el Dios que te prometió un hijo te lo quiera quitar ahora? Esta es la prueba definitiva. Pero cuando yo observo esta historia, me impacta Abraham, porque era un hombre de fe, era un hombre que confiaba, era un hombre que su fe era valiosa. Veo que las respuestas que él le da a Dios es poderosísima, pero me asombra. ¿Qué hace Abraham? Regatea como lo había hecho antes en Sodoma o por Sodoma. No, no regatea. Se ríe con incredulidad como Sara. No. El versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Es decir, que no procrastinó, no fue lazy. Este hombre estaba totalmente rendido. No lo piensa dos veces, se levantó y obedeció. Esa es la actitud. Cuando tu fe es probada, lo único que vale es la obediencia total. Imagínense ese viaje de 3 días, mi amado. El silencio, imagínense el drama, la angustia. ¿Qué tú le dices a tu hijo ahí? Ese hijo que tú amas, ese hijo que te lo entregó Dios, ese el hijo de la promesa. Y entonces en ese momento, el momento más desgarrador, Isaac, el niño de la promesa, bueno, que no era un niño, tenía 37 años, que no sabe nada de lo que está sucediendo en la mente de Abraham, entre Dios y Abraham, voltea a ver al padre y le dice, Padre mío, aquí tenemos el fuego, aquí tenemos la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Usted se imagina eso? Aquí hay un drama tremendo. ¿Qué padre puede soportar esta pregunta? ¿Qué padre que ama a un hijo? Pero Abraham le da la respuesta más extraordinaria de fe que existe. Aquí demostramos que Abraham era un hombre de fe, mi amado. Es la fe más profunda en toda la escritura, porque representa a Dios mismo. Él le da ahí una respuesta profética.
El verso 8 nos dice, Dios proveerá cordero para sí. Elohim Jireh dice, Dios proveerá un cordero. No le dijo, tú eres el cordero. No, qué hombre de fe. Tú no eres el sacrificio, tú no vas a ser muerto, en otras palabras. No dijo, no lo sé. Sí sabía algo que tú y yo debemos saber. ¿Cómo respondió Abraham? Con fe. Él confió que Dios proveerá. Aleluya, esto es lindo. Esto es la fe verdadera. Esta es la fe que se prueba. Es alguien que conoce a Dios. Él sabía que si Dios lo mataba, porque Dios quería que él lo matara, Dios lo iba a resucitar. Llegan al monte Moriah, se construye el altar, ata a Isaac, y la escritura dice que tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y en ese instante, el ángel del Señor le grita, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, a tu único hijo, o sea, el hijo que yo te di, el hijo de la promesa. Esa es la fe verdadera, mi amado, que se prueba. ¿Es esa tu fe? ¿Es la fe que tú quieres desarrollar? ¿Es la fe que tienes? Abraham levanta sus ojos y ve un carnero trabado en el zarzal. Y a ese lugar lo llama Adonai Jireh. El Señor verá. ¿Cuál es el principio aquí? ¿De qué estoy hablando aquí? El principio es que la obediencia absoluta en medio de la prueba desbloquea, escúcheme por favor, la provisión milagrosa de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren provisión milagrosa? ¿Cuántos de ustedes quieren ver la parnasá de Dios? Tienes que tener absoluta fe en Dios. Cree en Dios, confía en Dios. Cuando Él te pruebe, mantente firme en obedecer su palabra, porque tú sabes que Dios obrará. ¿Cuál es la moraleja aquí? Que Dios no quería la muerte de Isaac, quería la fe de Abraham, quería que Abraham descubriera el potencial interno que él tiene, al igual que Dios quiere que tú descubras el potencial inmenso que tú tienes de creerle y obedecerle a Él en todo momento. Dios quería saber, en otras palabras, amas al dador más que el don. Nosotros debemos llegar a un punto que amemos más a Dios que a lo que Él nos da. Cuando lo que Él te da, tú lo amas más que Dios, hay un problema serio ahí. Confiamos más en Dios que en la promesa que Él nos dio. Queridos hermanos, quiero hablarles a su corazón. Y aquí hay una conexión poderosa en el Nuevo Testamento. Aquí no es solo una conexión, es el corazón del Evangelio. La Queidá es la sombra más clara de la cruz en todo el Antiguo Testamento. Tenemos al Padre, un Padre Abraham que está dispuesto a ofrecer a su único hijo a quien ama, el Hijo, un hijo Isaac que carga la leña. El Midrash dice que cargó su cruz literalmente para su propio sacrificio, y el lugar que era el monte Moriah, que la tradición lo identifica con Jerusalén, que es el mismo lugar donde se construiría el templo en el futuro. La pregunta de Isaac resuena todavía en nuestros corazones. ¿Dónde está el cordero? Esta frase resonó por los pasillos del cielo durante 2000 años. Hasta que un día en el río Jordán, Juan el Bautista vio a Yeshua viniendo, a Yeshua de Nazaret, y respondió a la pregunta de Isaac en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Pueden ver la diferencia? En el monte Moriah, Dios le dijo a Abraham, detente, no sacrifiques a tu hijo. Aquí hay un sustituto. Pero 2000 años después, en esa misma montaña, en Jerusalén, cuando Yeshua, el Cordero de Dios, estaba en la cruz, el Dios, el Padre, no lo detuvo. No hubo un carnero en el zarzal, porque esta vez su hijo era el sustituto. Él era el Cordero que Abraham profetizó. Esa declaración fue una palabra profética.
Yahweh, Adonai Jireh, el Señor verá. Y así, viendo, trajo existencia o se trajo existencia a sí mismo. Él mismo se proveyó. Es lo que el libro de Hebreos 11:19 dice, que Abraham recibió a Isaac de vuelta entre los muertos. Dice que el sentido figurado fue un tipo, en otras palabras, de la resurrección. ¿Cómo yo puedo aplicar eso hoy a mi vida? ¿Cómo yo puedo tomar estas ideas y apropiármelas? Esto es intenso. La pregunta es, ¿cuál es tu monte Moriah? ¿Cuál es tu monte Moriah? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es el Isaac que Dios te ha pedido que pongas en el altar? ¿Qué tienes que dejar morir en tu vida? ¿Qué tienes que dejar ir? ¿Es tu carrera? ¿Es tu reputación? ¿Es tu seguridad financiera? ¿Es tu control sobre tus hijos? ¿Es tu propia vida? ¿Qué te ha pasado? Debes dejar morir a Isaac. Debes darle muerte a lo que te retiene. Es decir, que la fe que cuesta todo, porque la fe verdadera, probada, cuesta todo. Cuesta todo. Hay que hacer morir todo para alcanzarla, ya que es la única fe que honra a Dios. Porque solo cuando estamos dispuestos a soltarlo todo, ahí es el momento que despertamos y descubrimos que Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Tú no necesitas cosas. Tú no necesitas cosas. Tú necesitas a Dios. Es decir, que solo en la cima del monte Moriah, en el lugar de la rendición total, eso es lo que representa el monte Moriah, esa décima prueba que Abraham recibió, es que conocemos al Dios verdadero como Adonai Jireh, como el Señor que ve proveyendo. Tú no puedes ver a Dios proveyendo si no haces morir a tu Isaac. Quiero terminar aquí. Quiero concluir diciéndole, Vayerá, mi amado, escuche, Vayerá. Y él apareció. Eso significa, y él apareció. Es decir, que en esta porción Dios se le apareció a Abraham en tres maneras que cambiaron su vida. Y de la misma manera como cambió la vida de Abraham, también debe cambiar tu vida. La primera vez, lo primero que vimos fue que se le apareció como un extraño polvoriento en la puerta de su tienda después de haber sido circuncidado, 3 días después. Y ahí Abraham respondió a esa aparición de Dios como con una fe que sirve, con una fe servicial, corriendo para mostrar hospitalidad radical, intercediendo por un mundo perdido. También luego se le apareció como el cumplidor de las promesas imposibles. Y Abraham y Sara respondieron con una fe que ríe, viendo su cinismo transformado en una realidad visible de gozo, un gozo real. Y se le apareció luego como el Señor soberano en la cima de la montaña. Abraham respondió con una fe que cuesta, una obediencia absoluta que estaba dispuesta a rendirlo todo lo que él tenía, inclusive lo que él más apreciaba. Es decir, que la fe de Abraham, mi amado, no fue una fe cómoda, no fue una fe fácil. Mucha gente dice, pero esto no es fácil. Claro que no es. ¿Quién dijo que es fácil? Pero es necesario. No es fácil, pero es lo que necesita. Fue una fe visible, activa, costosa y probada. La pregunta para nosotros hoy es muy simple. ¿Cómo se te está apareciendo Dios en esta semana? ¿Lo puedes percibir cuando Él se aparece? Tal vez se te está apareciendo como el extraño, como el inmigrante, como el necesitado. La pregunta es, ¿correrás a servirle? ¿Le servirás? Tal vez se te está apareciendo en medio de una promesa muerta, preguntándote, ¿hay algo imposible para mí? ¿Te atreverás a creer de nuevo? ¿Podrás creer nuevamente? O tal vez te está pidiendo que subas a tu propio monte Moriah y que tú rindas a tu Isaac. Hoy es el día de rendir a nuestros Isaacs.
Por eso pregunto, ¿confiarás en él como Adonai Jireh, tu proveedor? No pienses que eres tú que provees. Hoy Dios te está diciendo, rinde tu Isaac, porque voy a hacer visible a Jehová Jireh en tu vida. Te voy a proveer, te traeré Parnasá. Verás mi provisión. Que tengamos valentía, mis amados, firmeza, que podamos vencer con valentía de vivir una fe tan visible como la de nuestro padre Abraham. Padre, gracias por estas palabras, gracias por esta maravillosa escritura que nos fortalece nuestra fe. Y mis amados, les doy gracias por haber escuchado, gracias de verdad por el tiempo prestado. Espero que estas palabras hayan edificado su vida, restado su vida para que ustedes puedan ser más que vencedores, como está escrito, que sea visible la victoria, que sea palpable su fe. Que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga grandemente. Shabbat Amén. shalom, mis amados. Shabbat Shabbat shalom. shalom, mis Gracias, amados hermano. queridos.